noches, bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Johanna Olivier, para los que no me conocen me presento como en cada video, soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que muchas personas me han preguntado. De hecho, cuando doy coach, pues me envían la foto de la persona, en ocasiones el psicópata o la narcisista o el sociópata, para saber que, pues, si puedo saber por medio del rostro, la fotografía, el cuerpo o alguna, pues, movimiento físico que la persona haga, o en su rostro, cómo sonríe o cómo mira, si yo puedo saber por medio de la mirada o el rostro si la persona es narcisista o no. Y a lo largo que he estado investigando sobre temas del narcisismo y también pues con las personas narcisistas que he convivido, realmente te puedo decir que sí hay forma de saber reconocer a estas personas por medio de los gestos, la mirada y la sonrisa. Una de las formas en las que para mí es más fácil reconocer una persona narcisista, ya sea sociópata o psicópata, y la diferencia entre ellos también lo puedo reconocer por medio del rostro. La mirada de una persona psicópata normalmente es una mirada muy profunda y oscura, y normalmente ni siquiera el iris de su ojo tiene cierto brillo como el de una persona empática. Si tú hablas con una persona empática, siempre va a tener un brillo en la mirada y no importa qué edad tenga esa persona, ese brillo siempre se va a dar. En una persona narcisista, su ojo es más cerrado, uno de los dos ojos es más pequeño a la otra a la hora de sonreír en fotografías. Y este tipo de personas tienen miradas profundas y oscuras. Esos serían los psicópatas. Pero los sociópatas son personas que tienen mirada literal, tal cual como te lo voy a poner aquí en una fotografía, así. Así es la mirada y la sonrisa de una persona sociópata. De una persona psicópata es una persona más encubierta, es una persona que en realidad es más oscura y sus intenciones son más secretas. En el caso de un sociópata, no va a tardar mucho en descubrir su cara porque no pueden controlar sus instintos. Entonces, un sociópata normalmente lo vas a reconocer por esa sonrisa que te acabo de mostrar en esta fotografía del Guasón o de la novia del Guasón, de esa película que hubo. Ese tipo de personas tienen ese tipo de sonrisa siempre hacia arriba y siempre burlona, siempre burlándose del otro. En el caso de un psicópata encubierto, este tipo de personas siempre son más serias, su mirada es más oscura, es más profunda y las comisuras de sus labios siempre son más cerradas. Tienen un tipo de sonrisa como, por ejemplo, una persona empática, normalmente que guarda mucho sufrimiento, siempre va a salir sonriendo en sus fotos y el brillo en su mirada. Y normalmente este tipo de personas esconden mucha tristeza por dentro porque en todos lados las ves sonriendo y en todos lados sus fotografías salen con una sonrisa, pero que tú la ves exagerada, pero en realidad hay brillo en su mirada. Y en el caso de una persona psicópata o sociópata, no. En el sociópata es como te digo, siempre tienen sonrisa muy abierta, siempre con las comisuras hacia arriba como si fueran Guasón. Y la mirada es un ojo más pequeño siempre en las fotografías que el otro. Y la mirada en un psicópata es oscura, es una mirada penetrante. El arito que tenemos en el ojo que brilla, así a ellos no les brilla. Normalmente es una mirada oscura que en realidad se puede ver que dentro de ellos hay oscuridad de verdad. Ponen una balanza y ven las fotografías de las personas con las que tú hayas convivido narcisista, y yo lo he notado en este tipo de personas. Te estoy compartiendo en mi caso lo que yo creo y lo que yo he visto en la mayoría de los casos y en las fotografías que me mandan de estas personas. También el modo en el que se mueven y se expresan tiene mucho que ver, y el día de hoy también te voy a hablar sobre el lenguaje corporal de una persona psicópata, narcisista o un sociópata. Normalmente el sociópata, como te digo, siempre es más abierto, es menos encubierto, siempre es una persona muy extrovertida. En cambio el psicópata es un poquito más serio, más oculto, más escondido, que no podrías imaginar que lo es. El lenguaje corporal normalmente de un narcisista es de un aspecto fundamental para entender si la persona está frente a nosotros sufre de este trastorno. Nosotros podemos analizar este tipo de personas. Por eso también a la hora de que estés conociendo a una persona, date el tiempo de conocer bien a esa persona. Debemos analizar lo que hace, lo que evita, sus gestos, su mirada y todo lo que te puede dar una idea de cómo es, incluso antes de tener una relación con esa persona. Y incluso antes de que esa persona llegue a hablar, cuando tú vas a una cita y conoces a una persona, de verdad,
vas a decir, ay, pues ni que esta fuera divina, pero yo te aseguro que conozco a las personas tal cual que después de 10 minutos de estar hablando con ellas, yo te puedo decir si es psicópata, sociópata, narcisista o es una persona pues empática o una persona que trae algo de dolor y sufrimiento, porque este tipo de personas también, así como el empático, así como ellos nos analizan, nosotros como personas empáticas podemos analizar a las personas psicópatas o narcisistas y podemos evitarnos mucho dolor al iniciar una relación tanto de amistad como de relación romántica con este tipo de personas. Te voy a hablar sobre la postura del narcisista. El narcisista, el psicópata, normalmente siempre se va a ver una persona como majestuosa, pero a la vez va a haber cierta tensidad en la persona. O sea, nunca lo vas a ver como cómodo con esa postura, siempre como fingiendo. Entonces, la postura del narcisista tiene siempre los hombros rectos y el pecho hinchado. El psicópata, te estoy hablando del psicópata. Este tipo de personas siempre demuestran gran seguridad, te van a demostrar, aunque no es cierto, que tienen una gran autoestima, pero de una manera muy rígida. En cambio, un sociópata siempre va a ser bien despatarrajado, bien alegre, sí también una persona extrovertida, pero va a ser esa persona que no se cuida, esa persona que le da igual su higiene, esa persona que es despatarrajada en todas las áreas de su vida, por así llamarlo. En cambio, el narcisista no, siempre va a ser una persona muy, el psicópata, perdón, los dos son narcisistas, pero el psicópata es como más rígido, más artificial, siempre fingiendo que tiene lo mejor y a primera vista su postura puede parecer la de una persona que realmente tiene la autoestima muy alta, así se ve el psicópata, pero cuidado, o sea, no por el hecho de que tú estés conociendo a una persona que a simplemente vista pues brilla demasiado, realmente hay que tener cuidado porque realmente el peso de tener una relación con una persona narcisista, por más segura que se pueda, tarde que temprano va a caer lo que está oculto en esta persona. Y como te digo, ¿cómo conocer la postura? Pues son personas que siempre están rígidas con los hombros, ¿verdad? Un cuello tenso o una expresión dura y es poco probable que sea una persona muy sonriente. Va a ser una persona muy prudente a la hora de sus expresiones. Este tipo de personas psicópatas siempre tienen una mirada muy altiva, te van a hablar con gran seguridad, te van a hablar como si ellos lo supieran todo y realmente nunca los vas a ver relajados en una conversación así como que, ay, te puedes sentar así a gusto a platicar con tu pareja. No, siempre son como delante de la gente tienen que demostrar que ellos son los mejores, ¿no? Así es como es la postura de una persona narcisista. La intimidad, pues evidentemente va a ser una persona rígida también contigo y va a haber cierto tipo de cosas que inclusive en las relaciones íntimas de pareja tú te vas a dar cuenta que algo no es normal porque este tipo de personas psicópatas a la hora de terminar la relación sexual siempre o le van a dar la espalda a la pareja, no van a querer tener un momento de intimidad, no va a haber un momento de sentimiento de amor por el otro. Son personas que son duras aún en esa área, ese tipo de personas psicópatas narcisistas. Entonces, normalmente hay otros que son los sociópatas, que este tipo de personas son más apasionadas, son personas que se dejan llevar por la locura, que en realidad en muchas ocasiones el sociópata utiliza drogas, es una persona aventurera, es diferente al psicópata. Y el narciso, incluso en esta situación, no puede perder el control. Este tipo de psicópatas narcisistas no pierden el control, tienen que tratar de mantener en la medida de lo posible las riendas de todas las situaciones, postura, gestos incluidos. Tanto es así que a menudo realmente el narcisismo patológico se ve muy de la mano en estos casos con la disfunción eréctil en el área sexual. Entonces es como si fuera parte del malestar de lo que ellos están viviendo, porque además tú no puedes llegar en una relación con una persona psicópata narcisista, tú llegar a decirle, oye, vamos a buscar ayuda cuando a lo mejor ya por la edad o por cualquier situación que haya habido en la vida de esa persona, un trauma, pues checar esta área que es, pues sí, lo del área sexual, esa persona lo va a tomar como una ofensa. Entonces esas personas están enojadas por las situaciones de la vida. Entonces siempre va a tratar de mantener una apariencia segura y orgullosa y evidentemente te va a hacer sentir culpable a ti por todas las situaciones que pasan a su alrededor. A menudo siempre va a haber contradicciones en su lenguaje no verbal,
porque no van conectados de la mano con lo que están hablando contigo. O sea, pueden llegar a estar en un momento de gran esplendor contigo, pasándola súper, y su expresión, inclusive si está dentro del love bomb, va a ser te amo. O sea, no va a ser así como uno, ¿no? Que a veces es expresivo, que tratas de expresar el amor, o sea, siempre van a ser personas muy rectas. Esto es el psicópata encubierto. Entonces, el cierre es con ellos es muy frecuente, y por ello junto a los hombros anchos, ¿verdad? Y el pecho hacia afuera, podemos encontrar signos de que posiblemente la persona, agarrada de todos los síntomas que te estoy diciendo, sea una persona psicópata narcisista. Tampoco a todo aquel que veas con seguridad vas a decir, este es narcisista. No, tiene que ir de la mano con todo lo que tiene que ver con el narcisismo. Te lo estoy diciendo, o sea, para que examines bien, ¿verdad? Tampoco porque yo vaya con la cabeza en alto, pues significa que soy narcisista. Entonces, si esa persona es mala contigo, si esa persona está teniendo todas las cosas de la mano, pues estos son algunos ejemplos de cómo es la postura de una persona narcisista. Sus manos en los bolsillos o detrás de su espalda son señales de cierre que van en contra de lo que realmente quiere mostrar. Siempre son personas que van a tratar de alejarse del otro. Normal, aunque hay personas tímidas que no quieren un abrazo, pero tú puedes sentir la diferencia entre una timidez a una rigidez, que son cosas muy diferentes. Los ojos del narcisista, estas personas son famosas por su aspecto, de saber que son muy seductoras. Entonces, estas personas tienen un poder, los psicópatas tienen un poder en la mirada, y los sociópatas también, aunque son de diferentes miradas. Entonces, te voy a poner también una foto aquí arriba del psicópata, cómo mira un psicópata y cómo es la mirada, como te enseñé al principio del Guasón, que es la de un sociópata. Entonces, estas personas son muy seductoras y pueden atraerte o ponerte. De hecho, se cree que este tipo de personas utilizan la mirada para hipnotizar al otro. Iñaki Piñuel dice que no mires a los ojos a la persona narcisista cuando estás en una guerra legal o en algún problema con esa persona, porque normalmente ellos utilizan la mirada para hipnotizar al otro. También lo dice H.G. Tudo en uno de sus libros. Entonces, estas personas realmente utilizan el lenguaje corporal para tener una influencia sobre el otro. Los ojos tienen una importancia fundamental en un psicópata o en un sociópata. Sus ojos están siempre alertas, siempre atentos, dispuestos a robar cualquier señal útil. Normalmente, cuando la víctima ya los descubrió, no pueden mirar a la víctima a los ojos, no pueden tener un encuentro de mirada con la víctima, pero tampoco a la víctima le conviene retar al narcisista con la mirada, porque estas personas es como si leyeran a profundidad con las señales que tú les das lo que está ocurriendo. Entonces, a veces se pueden confundir con la mirada de quienes sufren de psicopatía, porque a lo mejor ves una mirada triste. Hay personas que sufren de depresión y traen la mirada triste, cabizbaja, y esto no significa que porque haya tristeza en sus ojos es narcisista, pero siempre va a haber una gran diferencia, porque con los psicópatas y los sociópatas se ve una mirada de maldad. Entonces, a diferencia de un empático, siempre son personas que están enfocadas en lo que van a hacer. Muy importante también enfatizar que las cejas, se puede hacer un análisis con las cejas de la persona narcisista. Normalmente pueden ser cejas gruesas y altas. Y normalmente este tipo de personas siempre a la hora de mirar van a mirar con altivez, ¿no? El psicópata te va a mirar de una mirada, no sé cómo hacerte la expresión, pero de veras estoy recordando aquí a una persona que conozco, mujer, ¿no? Y que mira, ¿cómo te podría decir la mirada que hace una persona psicópata? Tiene una mirada como de, así, siempre un ojito se le va a hacer más chiquito que el otro, y tiene una mirada así como de altivez, y levantan las cejas más que la otra. Entonces, este tipo de mirada muy profunda y a la vez de altivez, ¿no? Así mira una persona psicópata. Y normalmente su mirada es muy oscura y profunda y da miedo a la hora que está mirando. Un sociópata es una mirada más abierta, es una mirada en la cual los ojos están muy unidos, pero miran hacia todos lados, son más avispados y tienen gestos en su sonrisa que van de la unión con los ojos. Son ojos muy abiertos. Su mirada de estas personas es capaz de hacer mucho más que sus palabras, porque con su mirada, de hecho, pueden llegar a meter y atemorizar al otro. El narcisista sabe durante mucho tiempo cómo manipular, inclusive con la mirada. Yo te puedo decir que hay espíritus también que se mueven a través de la mirada y pueden hipnotizar al otro.
hay muchas personas que creen en este tipo de situaciones y yo ya tengo un video donde hablo sobre estos temas y de verdad que el narcisista puede hipnotizar por medio de la mirada con insistencia y hace sentir incomodidad en la persona que está siendo víctima de esta situación. Pero no solo eso, su lenguaje corporal realmente está estudiado al mínimo detalle. Puede ser altamente seductor, provocativo, estar hablando contigo, cruzar la pierna de un modo, ¿no? O si es mujer, en el caso de una mujer, siempre va a actuar sensual, va a ser una mujer que trae un espíritu jezabélico, siempre como hipnotizante, como inclusive seductora y con muchas cosas ocultas. Siempre va a tratar de hacerse como... Y no es que trate, realmente son personas que ocultan muchas cosas, son seductoras, saben que tienen un espíritu de seducción, un espíritu jezabélico. Sus ojos pueden ser tan expresivos que tienen una especie de efecto de imán. A mí me tocó de verdad, tanto con el sociópata que todos conocieron aquí en el canal, bueno, la mayoría, ¿verdad? Que veía en ese tiempo mi canal y que yo lo invité aquí a dar un testimonio, ¿no? Y realmente tiene una mirada jezabélica. Atrapa a las personas con la mirada, con sus gestos, con su seguridad, con su labia, con su forma de hablar, o sea, con toda la forma de moverse. Él era un sociópata. Entonces, realmente son personas que a la hora de que se enfrentan con una persona que es tímida además y que esta persona es empática, pues normalmente la persona empática va a mirar con dulzura y todo. Las personas narcisistas no pueden continuar con el contacto visual. Realmente, y si tú eres la persona que no puedes mirar a la persona narcisista porque tienes esa mirada dulce, de temor, como que muestras debilidad ante la persona narcisista, entonces el narcisista sabe que tú te vas a convertir en su víctima perfecta, porque es un síntoma de sumisión. Tenemos que levantar nuestra autoestima aún en la forma en la que nos expresamos. No es lo mismo que yo llegue como empático con una cara de perdedor por la vida y mira todo lo que me han hecho y cabizbajo y demostrar que yo soy al que le hacen tantas cosas, porque entonces voy a ser potencial víctima para este tipo de personas trastornadas. Tengo que ser una persona, no narcisista evidente, pero sí segura de mí misma, que al decir sí sea un sí, al decir no sea un no y saber poner mis límites. Entonces eso le va a mostrar a la persona narcisista que no va a poder pues pasar de ahí, ¿verdad? Cuando a mí algo no me parece, lo digo seriamente, sin estar enojada, sin estar gritando y también tomando el control de nuestras emociones, porque acuérdate que el narcisista siempre va a tratar de sacarnos de control para que nosotros explotemos, gritemos, parezcamos locos y que la persona narcisista puede decir, ¿ves? Te dije que estaba loca o loco. Entonces hay que guardar cordura, seriedad y poner límites. Entonces una persona que logra narcisista va a poder lograr mantener a su presa incluso con la mirada. Créemelo, sucede. De hecho, si te ha pasado, pónmelo aquí en los comentarios. ¿De qué manera te atrapó físicamente o así que tú hayas sentido que el narcisista tenía una influencia mental o hacía algo que dentro de su imagen corporal te atraía hacia él? Entonces, te demuestran que son personas en su personalidad muy fuerte. Y eso hace que realmente una persona empática pues caiga seducido a sus pies. El lenguaje corporal del narcisista. Te voy a hablar las expresiones faciales que normalmente tiene un narcisista. Es a menudo una persona, el psicópata es una persona dura y rígida. El sociópata, te vuelvo a repetir, es un poco más, como más... ¿cómo se le podrá llamar? Hay un nombre que se le llama a estas personas que son como burlonas, así, pero tiene otro nombre. Bueno, el psicópata trata de no mostrar emociones, siempre va a ser serio, no va a mostrar sus emociones, puede tener, como te vuelvo a repetir, una leve sonrisa. Ese es el psicópata, ¿no? Una leve sonrisa como algo así, ¿no? Frío. Pero en cambio, el sociópata tiende a ser así como literal el guasón, ¿no? Pero que hasta ves que las comisuras se le van para arriba. Su expresión de un psicópata es cualquier cosa menos genuina. Y también en el sociópata vas a ver como maldad y en el psicópata ves la maldad en la mirada. Entonces, de los dos lados te vas a dar cuenta. El lenguaje corporal de una persona narcisista, realmente sus expresiones faciales te pueden decir muchísimo,
porque en su manera de ser van a mostrar que son muy carismáticos. Entonces posiblemente al principio no lo va a notar la gente alrededor, pero si tú ya vives con él, vas a notar que hasta sus expresiones son de gusto cuando tú estás sufriendo. La risa sádica. Este es el tipo de risa tanto del psicópata como del sociópata. El sociópata normalmente va a sonreír a carcajadas cuando tú estás sufriendo. Y hasta lo va a hacer ciertamente como si pareciera un poco broma o sarcástico. Esa era la palabra que quería buscar, sarcasmo. El sociópata es sarcástico y el psicópata es una persona que va a mostrar seriedad, pero es malvado, es perverso. La última señal no verbal para analizar adecuadamente su lenguaje corporal es la risa. La suya no es una risa simple y espontánea como la que pudiera ser de una persona empática, que bueno, si te cuentan un chiste, ahí estás, que te ríes, a veces hasta te mueres de la risa en el estómago. Entonces realmente porque viene de adentro, es una sonrisa, es una risa de adentro, de algo que te hizo sonreír. Cuando un narcisista logra su objetivo y es testigo del fracaso de una víctima o de alguien con quien se siente en competencia, allí es donde se asoma la sonrisa del narcisista. Normalmente el narcisista no puede sonreír honestamente nunca, pero tú te vas a dar cuenta que sobre todo cuando a ti te va bien, va a ser siempre una sonrisa fingida. Ay, qué bueno que estés consiguiendo tus éxitos. Me da gusto. O sea, van a ser personas que se les va a notar en la cara la envidia y el coraje de que el otro le esté yendo bien. Esa es la sonrisa de aquellos que se regocijan por las derrotas de los demás y sienten un placer aún mayor si fue él quien contribuyó al fracaso del otro. Para concluir, podemos realmente deducir que aunque el narcisista es un gran estratega, gracias al lenguaje corporal y a lo que ya conocemos sobre estos temas, ya sea en este canal o en algún otro que estés viendo esta información, por mucho que una persona narcisista intente disfrazarlo, consigue que su verdadera naturaleza brille siempre y salga a la luz, como las mentiras que dicen. Además, es justo señalar que no se dice que si una persona tiene una de estas características, vuelvo a repetirte para que no vayas a salir mañana y vayas a decir, ese es narcisista porque mírala cómo sonríe. Y capaz que tiene un defecto facial o capaz que no. O sea, va de la mano con los síntomas y la forma de comportarse con una persona narcisista, ¿verdad? No me vayas a salir con que todo el mundo es narcisista porque se ríe o sonríe, ¿no? Entonces significa que sufre de trastorno de personalidad narcisista, no todos. Entonces, estos son los denominadores comunes que se pueden encontrar en este tipo de personas, ¿ok? Va de la mano con los rasgos. Entonces, a menudo, aquellos que sufren de narcisismo, pero no a un nivel patológico o maligno, pueden seducir lo mismo sin tener que fingir demasiado con el lenguaje corporal. Además, Dios nos hizo agraciados a todos. Si a lo mejor a unas las hizo chaparritas, a otras las hizo delgaditas, a otras gorditas, a otros más simpáticos que a otras, entonces tampoco nos podemos dejar llevar solamente por los gestos, o sea, o por el tipo de cuerpo o por cómo se mueva la persona. Hay de aquí de chile de mole y de guacamole. Entonces hay que ver que va de la mano con los rasgos y con la forma de ser. Realmente, recordemos que cada caso es independiente y todo depende del carácter y grado de narcisismo de la persona en cuestión. Entonces, analízalo. Si es una persona egoísta, poco empática, que siempre te está haciendo sufrir, que no le interesa ni el bienestar de los demás, que solo piensa en él, o analízalo con el video que tengo de 50 rasgos de un narcisista y tú ves estas señales en su rostro, pues no hay duda. Evidentemente estás con un psicópata o un sociópata narcisista. Espero que este video te sirva y te sea útil para antes de entrar en una relación, primero te fijes con qué tipo de persona estás saliendo antes de caer en las garras de una persona narcisista. Y si ya caíste y te estabas preguntando si sus rasgos o no, a veces no nos damos cuenta, a veces nos impacta tanto lo que llega, no te dejes llevar por la mirada, ni si está muy guapo o guapa, si está muy segura de sí misma, si es, no, siempre verifica que esa persona conecte lo que hace, lo que dice, con lo que hace, que sea una persona que si lo que habla, lo hace, no que te prometa y que haga todo lo contrario. Entonces esa es la forma más realista de conocer a otro ser humano. Espero que les haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema, coméntenmelo por favor en los comentarios. Si tú viste algún rasgo físico o te sentiste identificado con alguna de las cosas o situaciones que acabo de mencionar en este video, compártemelo también en los comentarios para que todos podamos ver si reconocemos algún otro rasgo de personas narcisistas. Les mando besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.